Que vamos a estar leyendo en esta noche, hermanos, es en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndese sus almas al fiel Creador y haga el bien. Amén. Lo bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos nos gozamos con mi hermano? Gloria a Dios. Yo creo que cada uno recibe de Dios y esa es mi fe. Si cada uno andamos en el Señor, también el Señor dijo que Él hablaría por bocas prestadas. No es que uno sea más que el otro, sino que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Quiero tocar un poco más concerniente a lo que el hermano habló en Pedro 4:12, la primera epístola. Gloria a Dios. Aleluya. Para dejar un poco más claro la escritura, para ampliar un poco más lo que el hermano retocó de los padecimientos de Cristo. La Biblia, no sé, todos tienen una Biblia con temas, ¿verdad? No todos lo tienen, pero en la mía dice padecimientos como cristianos. Y aunque sabemos que esos temas han sido puestos según el orden que los hombres vinieron preparando las escrituras en los últimos tiempos para poderlas estudiar con más facilidad. Y tampoco los temas nos detienen, porque los temas los quitamos cuando el Espíritu Santo nos toma. Pero en esta noche vamos a hablar de esos padecimientos, ya que de eso se trata esa escritura. Y hay algo muy importante que debemos de tener muy en cuenta, y yo se los he enseñado a ustedes al principio de este discipulado que llevamos en cuanto a lo que es recibir a Cristo Jesús o aceptar el sacrificio que Cristo Jesús presentó en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. En ese sacrificio que Cristo Jesús presentó en la cruz del Calvario, estaba representando los padecimientos de nuestra carne. Porque la Biblia dice bien claro que Dios dijo desde los profetas y desde los tiempos antiguos y desde Enoc, dice el mismo apóstol Pedro, y aún a Adán se lo dijo Dios: el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Y la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. Y también dice Ezequiel: alma que pecare, esa morirá. Dios siempre ha venido diciendo desde los principios y desde el principio de esa muerte que hay, de esos padecimientos que hay al pecar delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos eran todos o son todos? ¿Estabas tú ahí también? Porque muchos a veces quieren separar a los judíos de los gentiles. No, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios se le mostró a Abraham, no habían judíos. Todos éramos gentiles, idólatras y pecadores.
Pero Dios un día se le mostró a Abraham, no por levantar simplemente la fama de un pueblo, sino que por tener misericordia de toda la humanidad. Porque Dios vio que cada día el hombre iba de peor en peor y no había un refreno para la carne o para el hombre para hacer la voluntad de Dios. Dios vio la necesidad que había de amistarse de nuevo con nosotros, para habitar entre nosotros y dentro de nosotros, y había que presentar un sacrificio para eso, porque estaba escrito que la paga del pecado es muerte, separación de Dios y el hombre, quiere decir. Todo esto se los estoy hablando para que podamos entender un poco de lo que Pedro estaba hablando aquí. Cuando Jesús, dice la Biblia, que inspiró en la cruz del Calvario, una de las últimas palabras, o más bien dicho, de las penúltimas palabras que Jesús habló, porque las últimas fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero las penúltimas fueron: Padre, consumado es. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Qué dijo Jesús ahí? Lo que tú dijiste, lo que tú dices, aquí se cumple hoy. La paga del pecado es muerte. Aquí pago yo los padecimientos del pecado, la deuda del pecado, porque tu palabra así lo dice: está consumado. Sin embargo, dice la Biblia también que la carne no se sujeta a Dios, y que tampoco no puede, y que no agrada a Dios la carne. Romanos 8:7. Sí, ustedes lo han leído mucho conmigo. Y cuando vemos esta situación, mucha gente recibe a Jesús y dice que sí le acepta, pero a la hora que Jesús le empieza a hablar las condiciones de Dios, rehúsan aceptarlas y tomarlas sobre sí. Por eso hoy vamos a ver qué son esos padecimientos un poco más ampliados, según lo que Pedro hablaba. Esos padecimientos de Jesús en la cruz del Calvario, Pablo lo delata en otra escritura y lo vamos a ver de carrerita. No me vayan a mover aquí, si le mueven, se me regresan, pónganle la manita. Vámonos a Gálatas capítulo 5 y vamos a ampliar un poquito más. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Poder en Jesús. Dice así Gálatas 5. Jesús, les dije que nos vino a reconciliar con el Padre por medio de ese sacrificio, porque Dios vio esa necesidad, que el hombre por la ley no podía ser salvo, sabía el pecado. Pero Pablo declara en el capítulo 7 de Romanos y dice: porque hay dos leyes que se mueven dentro de mí, porque yo quiero hacer el bien, dice, pero no puedo, dice, porque otra ley de mis miembros se rebela contra la ley de mi mente. Entonces no había quien pudiera hacer la voluntad de Dios mientras no hubiera una manifestación gloriosa de Dios en cada uno de nosotros para poder renunciar al pecado por el poder del Espíritu Santo. Por eso miremos cómo dice Gálatas 5. Dice: más el fruto del Espíritu es, habla de la carne primero. No quiero tocar todo eso porque quiero llegar a un centro, porque me estoy concentrando ahorita en lo que es ese padecimiento que el apóstol Pedro habla. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿De qué espíritu habla ahí? Del Espíritu Santo de Dios, que haría habitar en nosotros, porque aquel que acepta a Jesús, dice que mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da una potestad para que lo haga hijo de Dios. Ese es ese Espíritu Santo, ¿verdad? Ya lo hemos visto todo eso. Entonces dice: más el fruto del Espíritu, porque los frutos de la carne es pleitos, celos, iras, contiendas, y empieza a hablar de todo más arriba de lo que es el fruto de nuestra vida carnal. Bueno, digo, ahí me encontró Jesús a mí, a ti no. De ahí me sacó. Por eso es que cuando alguien me dice a mí que es cristiano y todavía sigue en pleitos, celos, iras, contiendas y en desilusiones en sus hogares, con sus esposas, con sus hijos, le digo: a ti te falta aceptar a Jesús. No has recibido el sacrificio de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero me llama la atención lo que dice más abajo. Miren qué precioso lo que es el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mucha gente quiere ser cristiana, sí, pero no quiere padecer. Hay un evangelio muy moderno que se predica hoy en día, que es el tiempo de la apostasía. Yo no sé si ustedes están bien al tanto de eso, pero estamos en tiempos de apostasía, dice la Biblia, porque son los últimos tiempos y es inevitable. Esto viene de parte de Dios, ya lo hemos visto bien claro. Y se predica un evangelio que ya Cristo lo hizo todo por nosotros, y que ya nosotros nada más ya nos llamamos cristianos, ya nos bautizamos, ya vamos a la iglesia. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Cuando Jesús presentó ese sacrificio, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo está presentando ahí en la cruz del Calvario, ¿no es así? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea. Ahí está el sacrificio. Ahora, ¿qué debo de creer de ese sacrificio? Eso que dice Pablo ahí. Estoy dispuesto a crucificarme con Cristo. Estoy dispuesto a tomar ese padecimiento. No tan literal, porque es un aceptamiento de fe. Oh, pero por la fe, yo creo que yo he crucificado mi carne con mis pasiones y mis deseos en esa cruz del Calvario. Pero me llama la atención que Cristo no solo se crucificó, Él no solo vino y nació de María y pum, lo clavaron y ya estuvo y se cumplió. Cristo padeció antes de eso maltrato, sufrimiento, persecución. Ahorita vamos a, esto está amplio, y el hermano aquí me metió un gran problema, saber a qué hora nos vamos a ir hoy. Hoy sí. Aleluya. Padecimientos. Jesús no solo nació y salió de María y lo clavaron. No, Señor. Jesús sufrió. ¿Por qué? El sufrimiento que Cristo padeció son los sufrimientos que nosotros hemos venido padeciendo por causa del pecado. A mí el pecado no me trató nada bien, solo mal me pagó. Solo pasaba peleándome con mi esposa en angustias y dolor. Y Jesús sufrió ese padecimiento también. Jesús fue perseguido. Óiganme bien estos. El otro día oíamos un tema y no sé si ya se les olvidó o hoy sí ya se lo saben de memoria tanto oírlo. Almas convertidas, ¿se acuerdan de ese tema? Es algo que de las tinieblas te tienes que convertir en luz. Esto no es fácil. Y hablábamos de que es como agarrar un freeway contra la vía y ir, todo el mundo va para allá y tú vas de regreso porque te habías desviado de Dios y te regresas hacia Dios. Y el mundo va tras del diablo todavía, siguiendo al diablo. Y el diablo lo sigue destruyendo. Pero los que han entendido, por eso Daniel dice, mas los entendidos resplandecerán como el firmamento. Es un regresón. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Precisamente esos padecimientos de Cristo, dice el apóstol Pablo también, que se tienen que ir cumpliendo en nosotros. Cuando vino el hermano hoy en la tarde, hoy en la noche, hablábamos de que aún la familia es la que se opone. Jesús dijo que aún tus enemigos son los de tu misma casa, dice. Y cuando habla de eso, habla también del cristianismo, que dentro de la misma iglesia hay persecución. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo Jesús, porque el hermano tocaba todo eso hoy, fue bien recibido en una sinagoga? Supuestamente las sinagogas eran casa de Dios, porque así se llamaban. Casa de oración. Por eso es que Jesús, cuando vio todas aquellas ventas en la sinagoga, y dice que agarró un látigo y empezó a tirar las mesas y todo, y les reclamó y les dijo: mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Precisamente porque Jesús
no era bien recibido. No estaba aquel pueblo de acuerdo con Dios. El apóstol Pablo habla otra escritura y no la vamos a ver todas porque se nos va a hacer más tarde. Sí, ahorita sí creo que vamos a terminar hasta las 6, ¿verdad? El apóstol Pablo habla y dice que el carnal persigue al espiritual. ¿Por qué razón es todo esto? ¿Por qué estamos hablando todo esto? El problema está de que Jesús también dijo otra palabra bien seria. Y dijo, porque la luz en las tinieblas resplandece. Eso es tremendo, es una guerra constante. Yo les hablaba el otro día que resplandecer en las tinieblas no es nomás andar ahí en medio de los mundanos y decirle, oh, yo soy cristiano, qué galán que solo eso fuera. A mí no me aguantan. Yo les empiezo a reprender el pecado, a decirles que de cada cosa y cada palabra que digan le tendrán que dar cuentas a Dios un día, porque yo soy luz que en las tinieblas resplandece. Y Pablo dice bien claro, y todo aquel que quiera vivir piadosamente, le dice a Timoteo, tendrá que sufrir persecución. ¿Por qué? Porque mi vida se ha crucificado juntamente con Cristo y yo ya no puedo ir a la corriente del mundo. Pero Jesús no me dijo a mí, te saco del mundo, sino que antes me dijo, en el mundo estáis, pero no sois del mundo. Eso es lo serio. Es que no nos sacan. Muchos quieren serle fiel a Dios y muchos cristianos en su corazón anhelan serle fiel a Dios, pero dicen no puedo porque aman más los deseos de su carne que el sacrificio de Cristo. Y dicen, si me fuera para Marte, allá sí le puedo ser fiel a Dios, porque allá no hay muchachas, allá no hay mujeres desnudas, y empieza a pensarle, allá no hay esto, allá no hay otro, allá no hay aquí, no hay allá. Por eso muchos aún buscan las montañas, porque dicen que solo en las montañas se pueden santificar. Y yo no, yo nada más me puedo santificar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si la Biblia me enseñara que las montañas me santificaran, esas buscara yo. ¿No es así? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que no se nos dio un espíritu de cobardía, sino que un espíritu, ¿de qué espíritu estamos hablando? Del que leímos ahí, de poder y de dominio propio, para gobernar tus instintos, para mantenerte crucificado con Cristo, sufriendo los padecimientos primeramente de tu carne, las tentaciones de tu cuerpo, las tentaciones de tus instintos, para mostrarle a Dios que le amas con todo tu corazón y que te desprecias a ti mismo, haciendo cumplir lo que Cristo dijo: el que no desprecia padre, madre, hermanos, hijos, esposas, y aún a sí mismo no se niega y toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Pues hay que mostrarle a Cristo que tenemos esa persecución primeramente de nuestro cuerpo, esa persecución primeramente de nuestras tentaciones. Por eso Santiago dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de sus propias concupiscencias es tentado. Y cuando cede, dice, da fruto el pecado, y el pecado produce la muerte y te hace otra vez enemigo de Dios. Por eso mismo hoy pensemos qué padecimientos está hablando Pedro. Por eso Pedro se enfocó muy claro ahí y dijo una parte. Dijo Pedro, no me anden ustedes sufriendo persecuciones de la carne, dijo, bien claro lo dijo ahí. No vayan a decir que están sufriendo por Cristo porque los agarraron robando. Ay, es que estaba robando y soy de Jesús. No, Señor, ese no es de Cristo. No vayan a andar sufriendo persecuciones por causa de la carne, sino que lo recomendó bien Pedro en esa escritura que vimos esta noche. Dice, por causa de Cristo. Hay muchos que están presos por sinvergüenzas y a Dios le quieren dar la gloria porque están presos. No, Señor. No, las persecuciones del Evangelio son esas que estamos hablando hoy. Y quiero hablar de las dos, les estoy enfocando dos. Una es, comienza el juicio dentro de mí, porque es menester que los juicios de Dios comiencen por su casa. Primeramente, por eso Pedro, no crean que habló tan encimita, y eso está bien profundo lo que dijo Pedro ahí. Miren cómo lo dijo Pedro.
¿Ya entendieron allá el sacrificio de Pablo, va? La crucifixión de la carne, ¿verdad? ¿Me entendieron eso del sacrificio de Cristo, va? Hay que crucificarnos juntamente con Él. Cuando recibimos, si yo digo creo en ese sacrificio, yo estoy diciendo clávenme juntamente con Cristo, para decir como dijo Pablo, porque crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que creí yo cuando recibí el sacrificio de Cristo para perdón de mis pecados. Para ser aceptos a los ojos de Dios, hay que morir con Cristo. Ahorita lo vamos a ver más claro, van a ver que es claro es eso. Ahora, cuando Pedro dice aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿De qué pruebas habrá ahí? Muchos dicen, ay hermano, viera cómo me fue de duro los impíos. O sea, esos nada tienen conmigo, dijo Jesús. Yo sé, decía Pablo, en quién he creído. Y Pablo no solo decía eso, porque el mundo me ha sido crucificado por causa de Cristo. Y yo también, dijo Pablo, estoy crucificado para el mundo. O sea, ni el mundo existe para mí, ni yo existo para el mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya ellos están crucificados para mí, porque ahí en la cruz del Calvario, por causa de ese sacrificio, dice Pablo. El mundo ya me fue crucificado, no me interesa el mundo. Muchos cristianos todavía andan detrás del fútbol, que viendo los futbolistas, que viendo esto aquí, que viendo esto allá. Todavía tienen mucho interés en el mundo. No, para mí, el mundo ya murió. Eso es lo que está diciendo Pablo al decir que ha sido crucificado para él por causa de Cristo. Ahora lo único que me interesa es hallar gracia en aquel que me llamó por su gloria y misericordia y excelencia y bondad. Miren lo que dice Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? De todo lo que venimos hablando, ¿verdad? ¿De dónde nos está sacando el Señor? Por eso les expliqué lo que era el pecado, la enemistad contra Dios, todo lo que la carne es enemiga totalmente de Dios, las actitudes. Si yo aún predicara por la carne, tendría que ser uno de aquellos que Jesús dijo, en aquel día vendrán muchos y me dirán, maestro, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y en tu nombre, Señor, hicimos esto y lo otro. Y Jesús dice que les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Si no fuera por el Espíritu Santo que yo predico, si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, que Dios nos toma para usarnos, para hablarle al corazón de los hombres, si no fuera la presencia de Dios redarguyendo el corazón, si no fuera el Espíritu Santo abriendo el entendimiento de los hombres, nosotros somos peor que basura. La gloria siempre es para Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Por eso pensemos hoy. Dice el apóstol, no se asusten. Las tentaciones, el fuego que sientes dentro de ti, la oposición, porque el enemigo viene y sigue acechando y tu carne te tienta y tú tienes que vivir en una guerra continua, como un fuego encendido adentro. No se sorprendan, dice. Y empieza a hablar y dice así. Aquí habla de las dos persecuciones, Pedro. Una a nuestros miembros. No hay peor enemigo. Muchos creen que el diablo es el peor enemigo del cristiano, y no es así. El peor enemigo nuestro es nuestra carne. Por eso es que el profeta dice bien claro, cuídate de la que duerme a tu lado. Esa hay que vivir. Por eso Jesús también recomendó otra buena receta y dijo Jesús, orad sin cesar, dice, para que no caigáis en tentación. O sea, pasa en comunión con Dios todos los días de tu vida, todos los meses del año, todos los días del mes, todas las semanas del mes, todos los días de la semana, todas las horas del día y todos los segundos de la hora. Tienes que pasar con tu mente unida a Dios para que no caigáis, dice, en tentación. Orar es pasar en comunión con Dios. ¿Cuándo dijo Jesús que había que hacer eso? En la mañana. Sin cesar. Para que no caigas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que íbamos a vivir en una continua tentación también.
Y estos padecimientos que está hablando Pedro aquí, en primeramente son la persecución de nuestros miembros. Aparte de eso, tenemos la persecución de los que son acusados por nuestra luz. ¿Sabían ustedes eso? Hay mucha gente que se pone bien inquieta. Yo nomás estoy en el trabajo. A nadie le he dicho que soy cristiano a ese trabajo nuevo que me llevó el Señor. Ellos solos me han dicho, tú eres cristiano. Se sienten reprendidos. Ellos hablando malas palabras ahí donde comemos en la cafetería que nos dan la comida, y yo orando. Ellos maldiciendo y yo bendiciendo. Ellos diciendo, este día que frío, bendito sea Dios, les digo que nos manda el frío y nos despeja el humo, porque si no ese humo ya nos va a matar. Y ellos maldiciendo y yo bendiciendo por todo, y se sienten reprendidos al oír mis palabras, porque las palabras de ellos contradicen la voluntad de Dios. O sea que somos como una antorcha y ya se cuidan de nosotros, dicen, ese es diferente. Y si es en la iglesia, los cristianos que son malos cristianos, al verte que tú eres fiel a Dios, te empiezan a acechar. Yo les empecé a predicar en las iglesias estos mensajes y la revelación de Dios, y me decían, tú del diablo eres, me decían, porque les hablaba fuerte que se pusieran bien, los mismos hermanos. Y Jesús dijo, si a mí me han llamado Belcebú, dijo, ¿cómo les llamarán a vosotros? Y todo está escrito. ¿Lo dudan? Ya está escrito todo. Por eso Pedro recalca, y hay dos persecuciones aquí. A mí no me importa mucho la persecución de los otros, porque el Señor mismo nos dijo, no temáis al que sabe matar el cuerpo y el alma no puede hacerle nada, dijo. Más bien digo, temed a aquel, dice, que mata el cuerpo y que también puede echar vuestra alma a la gehenna, o sea, al infierno. Digo, un enemigo más grande es el que yo siento que tengo una persecución tremenda, y son mis miembros. De esos me cuido a cada segundo de mi vida. Los demás si quieren que me maten, si es por decirles la verdad de Cristo, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por causa de mí os maten. Porque el que perdiere su vida aquí, dice, por causa de mí, allá la hallará. Mas el que la hallare aquí, dice, negándome a mí, allá la perderá. Qué dichoso sería morir por Cristo. Pero hay un enemigo más grande que ese sí. Si pego un paso en falso con él, con ese sí llevo las de perder, y esa es mi carne. Esa persecución de mis miembros. Siempre están ahí martillando. Por eso muchos me dicen a mí, y los de los inconversos, dice, pero usted ya es salvo. Le digo, sí, ya soy salvo. Pero ¿cómo me comprueba eso? Porque no soy el mismo de ayer. Cristo me transformó. Y vivo en el Señor y para el Señor. No vivo más para mí. Dice, pero usted podría caer. Pero la palabra siempre está ahí. Pero fiel es Dios, le digo, para mantenerme sin caída. No dice así la Biblia. Pero fiel es Dios, les digo, para mantenerme sin caída. Escrito está, les digo, como Dios le decía al diablo. Así le decía, escrito está, fiel es Dios para mantenerme sin caída. Y mi confianza no está en mi fuerza, ni en mi carne. Esa es mi enemiga, tengo una enemiga primero ahí. Mi confianza está en aquel que hizo los cielos y la tierra, y el que trajo un sacrificio vivo por mí y me hizo amigo de Dios, dándome su Espíritu Santo, para que por medio de ese Espíritu yo tenga poder para vencer el pecado. Esa persecución es la primera, hermano, que tú te debes de cuidar, y yo. Debemos de orar mucho, pasar en comunión con Dios, viviendo cada segundo de nuestra vida para Dios. Por eso en todas las enseñanzas que les he venido dando, hemos venido hablando lo que es la televisión, el radio, todo lo del mundo, que nos despojemos de todo ese peso y que honremos a Dios con nuestra vida, que no le demos ni a diestra ni a siniestra ni un lugar al diablo, sino que toda vuestra vida glorifique a Dios, para que Dios se manifieste también en su plenitud en nosotros. Y teniendo la plenitud de Cristo, Pablo dice que somos más que vencedores en Él. Por eso es que pensemos hoy en estos padecimientos. El apóstol Pablo, hay otra escritura que él dice bien claro, y dice así:
Levanten la mano lo que ya leyeron, porque a mí me gusta ver si ustedes leen la Biblia o pasan perdiendo su tiempo. Pablo dice una escritura y dice así: si los gentiles de afuera, los impíos, dice, padecen para condenación, dice, ¿cuánto más, dice, no vale la pena que nosotros padezcamos para vida eterna? ¿No es cierto? Si ellos padecen para condenación, ¿cuánto más? ¿Por qué nos vamos a poner tristes por padecer por causa del Evangelio? Por padecer por causa de Cristo, por padecer por causa de alcanzar las glorias eternas que Cristo nos trajo al morir en la cruz del Calvario. Vale la pena perseverar. No es asunto de echar paso atrás, no es asunto de desalentarnos, no es asunto de desanimarnos, sino que de echarle más ganas cada día. Y como si se va cumpliendo nosotros lo que está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cada día perseverando en la fe, cada día confiando en que Cristo viene por nosotros y que tenemos un galardón eterno que nos espera. Porque si el justo padece para vida eterna, ¿no vale la pena entonces a que los impíos? Porque a mí no me digan ustedes que el impío le esté yendo bien. ¿Usted le fue bien cuando era impío, hermano, antes de conocer al Señor? Solo mal. Y ahí van dando con la cabeza a los que no se han arrepentido todavía. Y Pablo dice que no se han arrepentido por la dureza de su corazón. No es porque nunca han oído de Cristo, no es porque no se les ha hablado. Ellos no quieren aceptar el sacrificio de Cristo porque antes aman el deleite de su mente y de su carne para no entregarse a Cristo Jesús. Pero nosotros hemos aprendido a soportar la persecución primeramente de nuestros miembros. Esa persecución de lo que se opone a Dios. Porque Jesús, dice la Biblia, que a pesar de que trajo ese sacrificio, también nos vino a dar un ejemplo cómo ser hechos hijos de Dios. Jesús nos trajo un ejemplo perfecto de la voluntad de Dios. Él nos trajo a revelar la voluntad de Dios para que vivamos en ella por medio de Cristo Jesús. Ya no como la ley, por ella, no, ya no por ella, sino que en ella, por medio de Cristo Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro más, solo Cristo Jesús. Por eso, hermanos, hoy meditemos en esta persecución. La segunda les dije que es lo que dice: si no gozaos, dice, por cuanto sois 13 participantes de los padecimientos de Cristo, para también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, con gran alegría. ¿Qué padecimiento les dije que tuvo Cristo? Fue perseguido, se negó a sí mismo, así dice el apóstol. Siendo Dios, tomó forma de hombre, se menospreció a sí mismo, despreció su trono y su gloria, y padeció persecución, padeció maltrato en el cuerpo, padeció. Jesús dice, no como nosotros, un cultito ahí que apenas ya son las 12 y estamos afligidos porque no termina el predicador. No, Jesús dice que en el día predicaba y en la noche pasaba orando en el monte. Y tenía un cuerpo mortal como tú y como yo. Y nosotros a veces orar nos cuesta, arrodillarnos no queremos. Y ahí está la recomendación. ¿Sabían ustedes que todo eso es parte del padecimiento? No darle lugar a nuestros deseos, a nuestra pereza, a nuestra carne, sino que en todo perseverar en Dios. En todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Así nos enseña la Escritura. Hoy leí una escritura aquí mismo en Pedro con el hermano que está aquí, que dice en el 5:7 así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánto es toda la ansiedad? ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres es ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad
sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes, dice el 13, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Jesús, allá en Mateos 24, y también ahí en Marcos, se me hace que hay otra escritura de esas, y Lucas, dice: cuando veáis que la higuera florece, y veráis, dice, todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención, de esa que está hablando ahí Pedro, está cerca. ¿Y saben qué más recomienda Jesús? Mirad, que no caigáis en glotonerías, o sea, que no estés a come y come nada más, métete en ayuno, quiso decir. Aflige tu alma como el justo Lot en medio de un mundo perverso donde él vivía. Nosotros así estamos hoy día, en medio de lesbianas y homosexuales, gente abominable, gente que desprecia a Dios. Y dice que cuando Lot, dice Pedro, que miraba estas cosas en Sodoma y Gomorra, cada día, ¿qué hacía? Afligía su alma. Muchos creen que el ayuno, si ayuna para pedirle un carro a Dios o para pedirle esto y el otro. No, el ayuno es aflicción del alma. Cuando uno está afligido, cuando uno siente que Dios viene y que uno todavía se siente indigno. Por eso Jesús dijo: mirad que no caigáis en glotonerías, velad y orad, dice, para que seáis hallados dignos en el día del juicio de Dios. Hermanos, no se trata de dejarnos ir por cualquier cosa, por una emoción, o porque ya estamos en un culto y que porque venimos a este hogar y vamos al otro y que vamos a aquella iglesia y venimos de la otra y vamos para la otra. No se trata de eso. Se trata de estar bien cimentados en lo que hemos creído y viviendo al pie de la letra las enseñanzas que Cristo nos trajo, porque por ellas, si perseveraremos hasta el fin en ellas, nos dará, dice Jesús, la corona de la vida. Porque el que persevera hasta el fin, dice Apocalipsis 3, ese será salvo. ¿Qué es perseverar? Permanecer en las enseñanzas de Cristo, vivir por lo que su palabra nos enseña, caminar según las enseñanzas de Cristo y la palabra del Señor que ha sido dada por sus apóstoles, para que nosotros vivamos en ese firmamento que es Cristo Jesús. Él es el fundamento, es la piedra del ángulo, viviendo en Cristo cimentados. No podemos tomar doctrinas de hombre, no podemos tomar doctrinas de otros libros. Les he enseñado bien claro, la palabra de Dios dice que el que le quita, Dios le quita su nombre del libro de la vida, y el que le agrega, también Dios le agrega las plagas escritas en ella. Por eso nosotros debemos de perseverar en este fundamento que ya tenemos por los apóstoles y por Cristo Jesús, que nos trajo cuando murió en la cruz del Calvario. Y miren lo que dice el apóstol aquí: si sois vituperados por el nombre de Cristo. Ya empezó a hablar de la otra persecución. Primero habló de la primera, del fuego que te quema dentro, de la oposición que hay dentro de nosotros. ¿No sabía que usted no lo ha sentido, esa oposición, hermano? Sí, vea, se oponen nuestros miembros, pelean ardientemente contra la gracia de Cristo. A ver, que levanten la mano los que la han sentido. De esa habló primero Pedro aquí. Ahora dice, y la cerró, esa persecución la cerró diciendo que nos gocemos en esa persecución que tenemos dentro de nosotros, que no nos aflijamos, que no nos sintamos mal, antes que perseveremos y que combatamos ardiente y fielmente contra nuestros miembros, para darle la gloria a Cristo. ¿No es así? Y dice aquí, hablando de la segunda persecución, de la segunda acechanza que tenemos: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Saben qué también está diciendo Pedro ahí? Hay muchos hermanos, yo los he visto y los he reprendido cuando los he visto también. Es mi obligación. Y si se enojan, que se enojen. Vea, que se enojen.
Ha sido mi obligación siempre. Que allá en sus trabajos con los impíos, igual que ellos se comportan. No son vituperados por causa de Cristo. Le dice el chiste el impío y se empieza a reír, y yo me les quedo serios. Y dice, ay, perdonen las palabras que hablo, me dice, y se sienten avergonzados delante del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Porque yo no me gozo de los deleites de ellos, ni de sus palabrerías huecas y malcriadas que hablan. Pero muchos cristianos, miles de ellos, ¿se acuerdan ustedes de ahí donde me los viene sacando el Señor? ¿O ya se les olvidó? Es más, los hermanos todavía se iban con sus compañeros borrachos a gozarse allá. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y ahí dice Pedro, si sois vituperados por ellos, si ellos se enojan porque tú eres diferente, porque la luz a las tinieblas las reprende. Porque la Biblia dice bien claro, porque las tinieblas no prevalecieron contra ella, y yo lo he vivido. Ningún impío ha podido permanecer en pie delante de mí cuando la presencia de Dios se derrama. Todos o se convierten y lloran en la presencia de Dios, o salen huyendo porque no aguantan la presencia de Dios, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por eso es que dice, y cuando por esto seáis vituperado, ¿qué dice? Afligidos, dice ahí. Gozaos. ¿Saben por qué? Porque dice Pedro, ahí lo dice Pedro bien claro, no sé si ustedes lo han entendido así, pero ahorita lo van a entender así. Dice ahí, miren, dice ahí bien claro, miren, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque hay un porqué ahí, vea. Ese porqué, ¿cuál es el porqué? Porque el Espíritu Santo no dice, así habitará, no dice, porque. Esa es una señal, dice, al ser vituperados, es una señal. Dios. Y se ponen a pedir oraciones para ir allá, y vienen a las iglesias, y están en las iglesias esas que les gusta perder el tiempo. Hermanos, y tuve una gran lucha, pero el Señor me ayudó, me agarró la migra, pero miren, hermanos, aquí me tienen, Dios me bendijo. Mentira del diablo. Esos no están padeciendo por la causa de Cristo. Esos están en contra de la voluntad de Dios. Ahí Pedro dice, nadie padezca. ¿Cómo dice aquí? Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Gente que está haciendo las cosas mal. Dice, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, eso me llama la atención. O sea, no por las cosas de este siglo, no por las cosas de la carne, sino como hijo de Dios. Porque muchos se agarran de que Dios está con ellos y que también pueden ir a pecar porque Dios está con ellos. Y les ha pasado como el católico. Tienen un santo para el ladrón, un santo para el borracho, un santo para el músico mundano, para que le den canciones mundanas. Y así les está pasando. Y Pedro aquí dice, nadie padezca como malhechor, sino que por la causa de Cristo. Primeramente, el combate contra tus miembros. Segundo, el que la luz en las tinieblas resplandece, y tenemos que resplandecer. Ahí hay una guerra. No solo eso, por los malos, por el mal pueblo de Dios, porque yo nunca he dicho tampoco, y ustedes lo saben, que cuando digo que las iglesias van mal con las doctrinas que llevan y todas las divisiones que hay, nunca he dicho que no son pueblo de Dios. Sí son pueblo de Dios, pero lo que sí les he dicho también es que están mal delante de Dios, así como Israel. Israel era un pueblo de Dios, pero casi siempre anduvo mal delante de la presencia de Dios y nunca enderezaron sus pasos por la dureza de su corazón. Asimismo, nos está pasando a la iglesia, y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros para que podamos entender la buena y perfecta voluntad de Dios, para que no seamos hallados como Israel y seamos avergonzados, porque la Biblia dice que de toda la multitud que salió de Egipto, que es simbolismo del mundo, dice que solo 2 entraron a la tierra prometida, y todos los demás perecieron en el desierto por la dureza de su corazón, habiendo sido pueblo llamado, escogido por Dios, tal como nosotros lo somos hoy.
¿Por qué? Por lo que dice aquí, miren cómo dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, aquí está el punto. Muchos creen que porque ya son cristianos y con llamarse cristianos presumen. Yo he visto cristianos en los trabajos que les digo que se gozan con los impíos hablando del fútbol, hablando de las noticias, que el periódico, el que lo vistes, menos de la Biblia. No más que al ratito le sale aquel ahí, que yo aquí, que yo allá, y que... No, pues yo soy cristiano, le dice nada más, y me voy para el cielo, pero vive como él y habla lo que él está hablando todo el día. Y creen que con llamarse cristianos ya la tienen hecha. ¿Me están comprendiendo todo lo que estoy leyendo? ¿Sí lo entienden con lo que les estoy hablando? Dice aquí, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque sí es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, que somos nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿No es así? Comience por la casa de Dios, y si comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por qué habla de una obediencia? ¿Por qué la gente, la mayor parte, se conforma con llamarse cristianos, pero aquí habla de una obediencia al Evangelio? Porque se nos fue dado mandamiento. Cristo ciertamente trajo la salvación, pero la salvación que Cristo trajo trae condiciones. Y si las condiciones no se hacen conforme a Él dice, los que perdemos siempre somos nosotros. Es preciso que pensemos bien, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y, 2 puntos, vea, y si el justo con dificultad se salva, o sea que ustedes creen que una persona que vive bien delante de Dios, que vive solo para Dios, con todo el esfuerzo y el entendimiento que Dios le ha dado, la Biblia me enseña que con dificultad se salva. ¿Saben por qué? Léanme por ahí, uno de ustedes, Apocalipsis 22, 11. Perdón, desde el 9, hermano. Amén. ¿Ves? Si el justo con dificultad se salva, si siendo santo te exigen más que ahí, más santidad. No, que ya estás santo, todavía no estás, dice la Biblia, como deberías de estar. El que es santo, santifíquese todavía. Si el justo con dificultad se salva, o sea, saben, allá le llamamos nosotros cuando pasa el grado 1 con 60 y 75, 80 puntos, en Guatemala le llamamos de panzazo pasé, dicen. Si el justo a puro panzazo va a entrar al cielo, por la pura misericordia de Dios. Porque ¿quién pues puede dar el ancho de lo que Dios pide? Y muchos agarran muy a la chanza de esto.
Ustedes ya aprendieron bien que no es a la chanza esto. Y dice aquí, y si el justo con dificultad se salva, de lo que está hablando en Apocalipsis, ¿vale? ¿Entendieron por qué dice así ahí? Con pura dificultad, porque tiene que ser más santo todavía. Dice aquí, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga, ¿qué dice ahí? Váyase otra vez al mundo, dice, y haga el bien. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, hermanos, entonces vale la pena padecer por Cristo. Una última lectura y nos vamos a quedar ahí. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Dice así del 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Miren qué claro está. Deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿No nos ha estado hablando el Señor de eso hoy, esta noche? Que nos ha dado un espíritu de poder para vencer todas las tentaciones, todo lo que hay de guerra en nosotros, todo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder y de dominio propio. Dice aquí, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, no los religiosos, ni tampoco los guiados por un pastor, ni por una religión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, tenemos alguien que nos respalda, tenemos alguien que nos ayuda, tenemos un poder de Dios para vencer. Y ya no somos huérfanos, ya no somos gente que no tiene quien lo defienda. Hoy tenemos al Cristo de la gloria que nos defiende del enemigo y de todas las acechanzas del mundo y de todas las acechanzas del diablo y de nuestra carne. Aún sobre nuestra carne tenemos potestad por el Espíritu Santo para subyugarla y traer esa cruz que dijo Cristo todos los días en pos de Él. Esa es tu carne, esa cruz que dijo Jesús. El que no lleva su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Por ese Espíritu Santo se nos ha dado poder para llevar esa cruz. Esa carne es la cruz, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo está de claro lo que Pedro decía? Dos tipos de persecuciones bien divididas. Dos padecimientos. El primero es el mío. Dentro de mí hay una guerra. Y tengo que vencer, porque los cobardes no heredan la vida eterna. Solo los valientes. Los valientes son los que siempre vencen. Los que pelean legítimamente, los que se esfuerzan con todo el corazón, esos son valientes. Y dice aquí, ¿por dónde nos quedamos? El 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, esto me llama la atención aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero la gente no quiere padecer el cristianismo hoy, no quiere pagar un precio. Este hogar tuvo una guerra hace unos años que el Señor vino aquí, y tuve que padecer. Y ya les di el testimonio. Dios me dijo a mí: hijo, no me le empieces a pedir nada a tu esposa, no le exijas nada. No le digas, haz esto y haz aquello que Dios dice aquí, que eres cristiana. No le muevas la agüita a ella, déjamela tranquila. Combátete tú primero. Cambia tú. Da tú ese ejemplo. Sé lleno de mi espíritu. Vence por mi espíritu. Y entonces vas a tener capacidad para manifestarle esa salvación a tu esposa. Sé salvo tú primero.
Y entonces va a haber potestad en ti, va a haber poder de Dios. Entonces sí, vas a vencer. Y entré en una guerra conmigo primero. Ay, le pegué a mis miembros y a mi carne y todo. Me menosprecié a mí mismo. Y la carne se resiente, pero como ya está muerta, ni huele ni hiede, porque Cristo la crucificó en la cruz del Calvario. Los que en verdad han aceptado a Cristo han crucificado, pero los que no lo han hecho en verdad y de corazón, esos todavía andan vivos y desclavados en la carne, caminando este mundo, nada más diciéndose que llaman cristianos, como dice Isaías capítulo 4, dice, en los últimos días, esta es profecía para los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Hoy, 7 mujeres, dice, echarán mano de un varón, y nada más le dirán, quita nuestro oprobio. Nosotros vestiremos nuestro propio vestido y comeremos nuestro propio pan. No más quita nuestro oprobio. No más no nos queremos llamar impíos, con solo que nos llamemos cristianos basta, le dijeron esos. Pero vamos a vivir en nuestra propia opinión, que es nuestro pan, porque para mí el pan de vida eterna es la palabra, la enseñanza de Dios. Vamos a comer nuestro propio consejo, le dijeron, y vamos a vestir nuestras propias vestiduras. Jesús nos viste de justicias, porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y se oponen sus propias justicias, no, igual que el católico. No, si ya voy a la iglesia, ya me bauticé, ya hice esto, pero siempre sus propias justicias. No quieren ser justificados por la palabra. Por eso mismo, pensemos bien, y ahí vamos a cerrar esta noche. Dice, y si hijos, 17, ¿verdad? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque somos la esposa del Cordero. ¿Se acuerdan que Pedro dice que la mujer es coheredera del varón, de la gracia de Dios? Así también nosotros como iglesia somos coherederos con Cristo, porque Cristo es el que nos trajo la gloria de Dios. Y coherederos con Cristo, pero me llama la atención que ahí hay una condición. No dice ahí porque ya te llamas cristiano o porque ya vas a la iglesia. Si es que juntamente padecemos con Cristo. Es que muchos quieren dejarles la carga solo a Cristo. No sé si usted ha oído ese evangelio. Oh, que ya Cristo lo hizo todo, que ya Cristo se crucificó, ya Cristo lo hizo todo por nosotros, así que nosotros podemos hacer lo que querramos, dice, porque Cristo ya pagó el sacrificio. Momento, hay una condición. Si es que juntamente con Él padecemos. De lo que está hablando Pedro allá. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Así es que nos queda claro en esta noche. Los padecimientos de los hijos de Dios, ahí están. En esta tierra son graves. Si empezamos a ver desde el tiempo antiguo de los profetas, todos los siervos de Dios murieron. Unos apedreados, otros aserrados desde tiempos antiguos, otros quemados, y de todas formas han venido padeciendo y pagando los sufrimientos de Cristo desde antes de Jesús. Dice la Biblia, el apóstol Pedro también hablando, si hay unas enseñanzas tan profundas, si solo de este tema hablamos no terminamos en todo el mes, solo lo que está escrito ahí. Dice Pedro que así como Caín era del maligno y Abel era de Dios, dice, y mató a su hermano. ¿Desde dónde viene la persecución? Desde los primeros 2 hijos de Eva, el bueno y el malo. Esos padecimientos ahí están, bien marcados en las Escrituras, desde antes de Jesucristo. Lo vimos en Caín, en Abel, lo vimos en todos los siervos de Dios, lo vimos en Jesucristo, lo vimos en los apóstoles, lo vimos en el cristianismo primitivo. Ahora hay un problema bien serio. Ahora la iglesia
Estoy hablando de nuestros hermanos, nosotros los cristianos. Se ha llenado de mundanalidad por no querer sufrir los padecimientos de Cristo. Se ha metido toda la música mundana a la iglesia, todos los vestuarios mundanos, todas las tradiciones mundanas, navidades y todo eso son mundanas. Todas esas se han metido a la iglesia por causa de no querer padecer los padecimientos de Cristo. Antes se han convertido ellos al mundo en vez de reprender al mundo, porque Jesús reprende a las tinieblas. Y Él dijo que Él era la luz del mundo, pero cuando se fue dijo: vosotros seguís mi trabajo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. ¿Nos queda claro este mensaje en esta noche? ¿Y cuántos van a padecer? A mí en las iglesias me han perseguido ya, los hermanos. Si voy a Tijuana, en las iglesias no me quieren. Si vengo aquí, peor, punto peor. Entre los hermanos, ahora hablaba con el hermano, son contados los que tenemos que andarles confirmando la fe de la palabra, cómo Dios nos manda a vivir. ¿Por qué? Porque está escrito y dice: son muchos los llamados, pocos los escogidos. Así es que, hermanos, perseveremos en el Señor. Hay mucho que hacer todavía y hay mucha palabra que hablar, pero hay mucho que hacer todavía. En primer lugar, le damos la bienvenida a mi hermano Luis, ¿verdad?